Y un hombre que decía ser sacerdote ha sido detenido en la frontera con Ecuador y ha sido acusado de abusar de 3 menores de edad. Para la policía, este falso cura habría instaurado una especie de asociación religiosa. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de captar a inocentes víctimas. Patricia Huaraz tiene la siguiente investigación. No obedecimos al Señor. Vestía sotana, pero detrás de su hábito ocultaba sus más oscuros pecados. Se hacía llamar obispo o monseñor entre sus feligreses. Decía ser un religioso que pertenecía a la iglesia, oficiando misas en zonas alejadas del Perú. Pero en Ecuador estaba siendo intensamente buscado hace 3 años por abuso sexual a menores de edad. Un falso padre que en realidad sería un verdadero monstruo. El hombre debajo de esta indumentaria, que se mostraba bondadoso, compasivo y un buen ser humano ante los ojos de los demás, es Juventino de Jesús Espinosa Espinosa, un ecuatoriano de 56 años que según su cédula de identidad sería casado y que predicaba la palabra de Dios en ceremonias virtuales y presenciales, tanto en nuestro país como en su ciudad natal, una forma que según la policía había encontrado para acercarse a sus potenciales víctimas. Estas eran sus cositas de él. La Biblia, su copa, su cruz y sus vestimentas. Había gente y feligreses que lo reconocían como el padre. Este individuo se mantenía acá en el país, lógicamente con mucho cuidado, y cuando utilizó la indumentaria de la Iglesia Católica, comenzaba a oficiar misas, fue conocido por mucha gente y nos informaron de que se trataba de esta misma persona que había sido la que había tenido problemas policiales allá en Ecuador. Y sabía toda la secuencia protocolar que se realiza pues, al oficiar una misa. En sus 4 años viviendo en el Perú, convenció a sus fieles de acompañarlo a cada uno de sus sermones, mientras que en Ecuador, tiempo atrás había formado una supuesta iglesia llamada Ifegen. Se jactaba de haberla fundado y en sus redes sociales colgaba fotografías de sus peregrinaciones y charlas tanto a jóvenes como a los más pequeños, siempre mostrándose como un supuesto padre ecuménico. La información que tenemos de la policía ecuatoriana, que es la misma forma como realizaba ya el acercamiento a los menores, a las menores y a los menores, ¿no? Él oficiaba inclusive misa, utilizaba, por eso que él decía en Ecuador pertenece a una corriente religiosa denominada Iglesia Fundación Ecuménica, Jesucristo Misionero, allá en Ecuador. Y acá en el Perú decía que era de la Congregación Fraternidad San Giorgio. A continuación, en exclusiva, les contamos cómo este autodenominado sacerdote, llamado Juventino Espinosa, pepeaba a las menores para luego abusar de ellas. Escalofriantes detalles que lo pintarían de cuerpo entero. Cuando él llevaba a las niñas a la casa, él me mandaba a jugar o me daba plata para comprar dulces y me decía que no vuelva hasta que él me vaya a llamar, y yo lo hacía. Entre las víctimas hemos identificado que él tenía a su haber niñas y adolescentes, las mismas que eran captadas por su condición de sacerdote, y pues ejercía un poder sobre ellas para poder obtener el permiso y cuidado a sus familias. Él la llevaba a convivir durante un largo periodo en el domicilio donde se radicaba. Llegó en el 2019 a nuestro país, junto a una menor de edad de 12 años que llevaba en su vientre un hijo que al parecer sería suyo. Cruzó la frontera pensando que aquí en Lima podría borrar su terrible pasado, por lo que empezó a formar una nueva asociación religiosa, esta vez en el distrito de Puente Piedra. A los 8 meses y medio el señor Juventino me llevó a vivir con él a la casa de su madrina. Después él me dijo que tenía que decir que el bebé que yo esperaba era de un chico y que mi mamá me había hecho intentar abortar. Él llega ahí y no sé qué artimañas habría utilizado para poder ser reconocido como una persona de bien,
¿no? Y además utilizaba la indumentaria de la Iglesia Católica, inclusive hasta oficiaba misas. Pensó haber burlado a las autoridades, entraba y salía clandestinamente de ambos países, haciéndose pasar como comerciante, pero la División de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía ya lo tenía en la mira, al activarse en marzo de este año su orden de requisitoria. Entramos en contacto con la policía ecuatoriana y ellos nos afirmaron de que efectivamente había habido 3 violaciones más por parte de este sujeto, y que aprovechando los escasos recursos que tenía la madre de la última menor, aprovechó para decirle que él se podía encargar de la educación de la menor, y aceptaron los padres de buena fe, no confiando en esta persona, pero sus intenciones fueron distintas, ¿no? A pesar de las denuncias en su contra, sus feligreses confían plenamente en su inocencia, pues no creen que el hombre que vestía sotana y se mostraba bondadoso con ellos sea un depravado sexual. Él acá quería poner una iglesia. Claro, esto es su capilla. Se llamaba Capilla Santa Rosa de Lima, esto de aquí. Bueno, era una persona transparente, bueno, solidario. Nos quedamos fríos porque no sabíamos nada hasta que nos mandó el link de todo, de cómo hablan allá, la manera de cómo lo han detenido, todo. Es un individuo muy astuto para que pueda hacer todo esto, ¿no? Es una persona que ha tratado de jalar a los menores bajo esta indumentaria religiosa, a fin de que los menores también tengan confianza en él. Tras un exhaustivo trabajo de inteligencia entre la policía peruana y la de Ecuador, se logró la captura de este autodenominado sacerdote al pisar suelo ecuatoriano. Él se encontraba desayunando en un puesto ambulante cuando fue intervenido por los agentes al contar con una orden de detención vigente. Sin poner resistencia, fue trasladado a una carceleta en su país, donde le han dado 3 meses de prisión preventiva. ¿Por qué le están llevando, señor? ¿Abuso? ¿Por qué? ¿Por qué lo están llevando? Papeles, documentos. Eso repito, tiene una boleta, señor. Tiene una boleta de captura, eso es grave, tiene una boleta de captura, sí. Bueno, la intervención se dio en el país del Ecuador por información que teníamos manejando con inteligencia de nuestra hermana peruana de la policía, pues nos facilitaron un poco de información con lo que veníamos ya coordinando alrededor de 2 meses, dando un golpe a un ciudadano que estaba causando zozobra y estaba causando mucho temor en la niñez y adolescencia por su condición de aparentemente ser un padre eclesiástico, ¿no? Que daba misas. Estas son algunas de las pertenencias que el autoproclamado monseñor llevaba consigo el día de su detención. Nunca, jamás en la vida escuché, nunca escuché esa denuncia. Pertenece a una congregación católica no romana, ortodoxa, pero él es un obispo independiente. Venía acá a hacer misa, era invitado, ¿no? Siempre conocíamos una persona que, la verdad, su problemita que he escuchado y ahora me sorprende, ¿no? Era un padre colaborador, atento, ¿no? Este fue uno de sus últimos videos antes de ser detenido por los agentes. Data de Semana Santa, para ser exactos del 2 de abril, Domingo de Ramos. Y es un timador, es un individuo que evalúa bien a las personas, a las víctimas, a su entorno familiar y trata de llegar para poder satisfacer algunas necesidades de ese entorno familiar para que esta familia pueda confiar en él. Y él, lógicamente, aparentaba ser un miembro de una orden religiosa y eso le daba mayor confianza a la familia. Desde Ecuador, tras los fríos barrotes de una celda, Juventino Espinosa se comunicó con sus feligreses acá en Perú para invocarles por ayuda económica y contarles que se encontraría bien de salud. Usted fuerza, monseñor. Piensa en Dios, que nosotros estamos orando también aquí, monseñor. Es en esta pequeña habitación que vivía el padre Jesús Espinosa. Como pueden ver, todo el lugar se encuentra rodeado de cuadros de la Virgen, de Jesús, y en los alrededores se encuentran algunas de las pocas pertenencias que él ha dejado antes de su detención.
Sus creyentes, a quienes convenció que es un padre nombrado por la iglesia, nos mostraron estos documentos que supuestamente lo acreditarían como obispo, pero al ser consultado con las autoridades religiosas, nos indicaron que ese sería un falso padre, que se autoproclama ministro de Dios. Ahí están los documentos que él muestra que sí es sacerdote. Incluso acá dice Iglesia Apostólica Católica, la diócesis de Lima. Ahora que se encuentra tras las rejas, la policía viene descubriendo muchos más delitos que habrían en su contra. No solo lo están investigando por violación contra menores de edad, sino también por haber estafado con dinero a ciudadanos ecuatorianos. Nosotros hemos tenido una investigación que ha durado alrededor de 2 años. Hemos identificado a un ciudadano que a su haber tiene alrededor de 6 investigaciones previas, las mismas que están por la acusación del delito de violación. Juventino Espinosa incluso era invitado a realizar homilías en esta capilla denominada Señor de los Milagros, que sería de la Fraternidad San Giorgio. Aquí podemos verlo junto al encargado realizando ceremonias en este lugar. El mismo que mediante comunicación telefónica nos indicó desconocer las denuncias en contra del pseudo sacerdote, al mismo tiempo que señaló condenar los actos que se le imputa en Ecuador. Lamentamos mucho y como también condenamos cualquier acto casi hipotético que el obispo haya cometido. Seríamos los primeros en denunciarlo aquí en nuestra comunidad, o al menos el que le habla. Por lo que el general de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía hace un llamado a las personas que hayan sido víctimas de este pseudo padre a acercarse a la División de Protección del Niño, Niña y Adolescente, a realizar su denuncia contra este hombre que profesaba por un lado, pero que por el otro ocultaba una doble vida. Aquellos padres de familia que haya tenido hijos y que se hayan acercado a esta persona, podría haber sucedido como no, pero es importante alertar para que no confíen en ninguna persona. Las investigaciones y el tiempo dirán el destino de este autodenominado sacerdote, Juventino Espinosa, un sujeto que sería un violador de menores tras las pruebas recaudadas por la policía peruana y ecuatoriana, pero que para sus feligreses solo serían calumnias en su contra. Ahora el caso está en manos de la justicia ecuatoriana, un país donde también se hacía pasar como un padre misionero.